Esto no es fácil de escribir. No, después de todo. Mis manos tiemblan tanto que apenas puedo teclear sin tener que volver a escribir frases enteras, y mi mente es una telaraña de sombras y susurros. Pero el doctor, el que realmente parece creerme, o al menos, lo simula, dice que dejarlo salir podría ayudar. Que quizás, si puedo ponerlo en palabras, finalmente pueda desenredar los nudos de mi cabeza. Lo llaman trastorno de estrés postraumático. Yo lo llamo vivir en una pesadilla permanente, una realidad estirada y desgarrada hasta que apenas se parece a la que conocía. Antes de que todo comenzara, mi vida era buena. No solo buena, era perfecta. Tenía a Sarah. Se llamaba Sarah. Solo escribirlo me aprieta la garganta. Ella lo era todo. Su risa, brillante y clara como campanillas de viento. Sus ojos, del color de la miel cálida, siempre arrugándose en las esquinas cuando sonreía. La forma en que tarareaba mientras cocinaba, o metía los pies debajo de ella en el sofá, con un libro abierto sobre su pecho. Vivíamos en una casa pequeña, de 2 pisos, escondida en una calle tranquila en los suburbios. Un pedacito de cielo, la llamábamos. La habíamos comprado juntos, pintado las paredes, plantado un jardín. Era nuestro santuario. Era nuestro ataúd. Comenzó sutilmente. Tan sutilmente que durante semanas, lo descarté. Lo atribuí al estrés, a mi imaginación, a que la casa se estaba asentando. Un olor tenue, al principio. Como tierra húmeda, o quizás algo un poco más dulce, pero empalagoso. Olfateaba el aire, deambulaba por las habitaciones, buscando fugas, comida olvidada. Sarah se reía. Decía que estaba paranoico. Es solo la casa vieja, Liam. Decía, su voz cálida, familiar. Respirando. Luego vinieron los sonidos. Susurros de rincones vacíos. Un ligero rasguño, como uñas en el yeso, en lo profundo de las paredes, generalmente cuando la casa estaba más tranquila, tarde en la noche, o temprano en la mañana antes de que el mundo despertara. A veces, juraría que oía un chapoteo suave y húmedo. Me quedaba inmóvil, el corazón martilleando, esforzándome por escucharlo de nuevo. Pero se iba. Solo el crujido de las tablas del suelo, el zumbido lejano del refrigerador. Sarah no parecía notarlo. O si lo hacía, no lo mencionaba. Dormía profundamente a mi lado, su respiración uniforme, imperturbable. Y yo, siendo el hombre racional que creía ser, intenté ser como ella. Ignorar el creciente hormigueo en mi piel, la sensación de ser observado incluso en nuestro propio dormitorio. El primer cambio notable llegó con el aire. Se puso más frío. No solo una corriente de aire, un frío penetrante y escalofriante que parecía emanar de las propias paredes. Revisé la calefacción, sellé las ventanas, pero no ayudó. Sarah comenzó a abrigarse, usando suéteres adicionales, pero aún así, desestimó mis preocupaciones. Es solo que llega el invierno, Liam. Te estás volviendo blando. Bromeaba, pero sus sonrisas parecían un poco más delgadas. Un poco menos genuinas. Me dije a mí mismo que era mi imaginación. Me dije a mí mismo que estaba cansado. Me dije a mí mismo que estaba siendo ridículo. Me dije muchas cosas. Y cada una de ellas era una mentira que necesitaba creer desesperadamente. La casa empezó a sentirse mal. No solo el frío, no solo los olores o los ruidos fantasma. Era un cambio sutil en su misma esencia. Las sombras parecían más profundas, más vivas. La luz natural del sol, que solía entrar por la ventana de nuestra cocina, se sentía apagada, filtrada a través de algo invisible. El papel tapiz del pasillo, un suave estampado floral que Sarah había elegido, parecía deformarse justo en los bordes cuando no lo miraba directamente. Y Sarah, ella también empezó a cambiar. No fue de la noche a la mañana. Fue una alteración lenta e insidiosa. Pequeñas cosas, al principio,
que yo atribuía al estrés o la fatiga. Ella siempre había sido madrugadora, alegre y vivaz. Ahora, se quedaba en la cama, a menudo sin moverse hasta que la empujaba. Sus movimientos, una vez gráciles y fluidos, se volvieron precisos. Demasiado precisos. Como si estuviera pensando en cada paso, cada gesto. Recuerdo una mañana, estaba haciendo café. Siempre solía tararear una pequeña melodía mientras molía los granos. Esa mañana, se quedó perfectamente quieta, de espaldas a mí, el molinillo zumbando. Sus hombros estaban encorvados, y por una fracción de segundo, vi un extraño, casi convulsivo tic en su brazo izquierdo, rápidamente suprimido. Cuando se giró, su sonrisa estaba allí, pero sus ojos estaban planos. Como si la luz en ellos se hubiera atenuado. ¿Todo bien, amor?, pregunté, con un nudo formándose en mi estómago. Perfectamente bien, Liam, dijo, su voz un poco demasiado uniforme, un poco demasiado dulzona. Solo pensando. Pero, ¿en qué estaba pensando? Nunca lo explicó. Solía compartirlo todo conmigo. Cada pensamiento, cada preocupación, cada sueño tonto. Ahora, había un muro. Una barrera invisible e impenetrable. Sus hábitos también cambiaron. Dejó de leer sus novelas de bolsillo, algo que solía hacer todas las noches. En cambio, se sentaba en la sala de estar, a menudo en la oscuridad, simplemente mirando la televisión, que ni siquiera estaba encendida. Yo entraba, y ella saltaba, asustada, y luego ofrecía esa misma sonrisa inquietante y plana. Solo estoy descansando los ojos, decía. Día largo. Pero sus días no eran largos. Ella no trabajaba. Se suponía que estaba diseñando el nuevo diseño de nuestro jardín, llenando su tiempo con cosas que le encantaban. Pero el jardín permaneció intacto, lentamente cubriéndose de maleza. El olor se intensificó. Ese aroma terroso y enfermizamente dulce, una mezcla de tierra húmeda y algo más, algo orgánico y en descomposición. Se aferraba a Sarah. Intentaba abrazarla, oler su aroma familiar, su champú, su perfume, su peculiar aroma a piel, pero siempre estaba allí, debajo de todo, ese terrible y empalagoso olor. Me revolvía el estómago. ¿Estás bien, Sarah?, le pregunté una noche, tratando de sonar casual mientras ella estaba sentada frente a mí en la cena, apenas tocando su comida. Levantó la vista, con la cuchara a medio camino de su boca. Sus ojos estaban muy abiertos, sin parpadear. ¿Por qué, Liam? No me veo bien. Su tono era inquietante. Defensivo, casi agresivo. Y por un momento, solo un parpadeo, su rostro pareció contorsionarse. Los músculos de su mandíbula se tensaron, sus labios se estiraron demasiado, revelando un destello de dientes que parecían demasiado largos, demasiado puntiagudos. Luego desapareció, reemplazado por una expresión perfecta y sosa. Simplemente pareces un poco callada. Tartamudeé, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. La gente cambia, Liam. No es así, dijo, y luego volvió a mover la comida en su plato. No pude comer. Mi apetito había desaparecido hacía días. Empecé a perder peso. Dormir se convirtió en un lujo que no podía permitirme, perpetuamente al límite, escuchando la casa, escuchando a Sarah. Me encontré observándola, escudriñando cada movimiento, cada parpadeo, cada respiración. Y cuanto más observaba, más veía. La forma en que sus dedos a veces se crispaban, casi convulsivamente, cuando creía que no la estaba mirando. El temblor sutil, casi imperceptible, en su mano derecha mientras sostenía su taza de café. La forma en que sus ojos ocasionalmente se desviaban, enfocándose en algo mucho más allá de las paredes, una mirada de escalofriante vacío reemplazando la calidez familiar.
Y entonces, lo encontré. En el armario de servicio, escondido detrás de unas viejas latas de pintura. Un pequeño charco oscuro y viscoso. Olía a esa misma tierra dulzona y enfermiza, pero más fuerte, más picante. Lo toqué con el dedo. Era espeso, gelatinoso, y dejaba una pegajosidad tenue e inquietante. Me limpié el dedo en un trapo viejo, pero el olor se me quedó pegado. Me froté la mano hasta despellejarme, pero aún podía sentirlo en lo profundo de mi piel. Intenté hablar con ella al respecto. Sara, le dije, sosteniendo el trapo. ¿Qué es esto? Apenas levantó la vista de la pantalla de televisión en blanco. ¿Qué es qué, Liam? Esto. Insistí, acercando el trapo. Esta mucosidad. Del armario. Finalmente se giró, su mirada inquietantemente directa. Sus labios se curvaron en esa sonrisa fina e inquietante. Oh, eso. Solo un poco de humedad, supongo. Las tuberías son viejas. No es humedad, Sara. Se siente orgánico. Su sonrisa se ensanchó, sus ojos fijos en los míos. ¿Orgánico? Tonto, Liam. Es solo agua. O tal vez algo del jardín, entrando. Pero ella no había estado en el jardín en semanas. Sin importar el jardín. Ella no había sido ella misma en semanas. Mi mente corría. ¿Estaba enferma? ¿Era un colapso? Pero la forma en que me miraba no era Sara. Era otra cosa. Algo que pretendía ser ella. El terror, frío y agudo, comenzó a clavarse verdaderamente en mí. El punto de quiebre llegó con un recuerdo. Nuestro recuerdo. Teníamos un ritual. Cada año, en nuestro aniversario, volvíamos a la pequeña panadería donde tuvimos nuestra primera cita. Pedíamos las mismas 2 tartas de limón y las compartíamos, recordando ese día torpe y hermoso. Era nuestro secreto, nuestra cosa especial. 2 días después de que encontré la sustancia negra, intenté mencionarlo. Nuestro aniversario se acerca, Sara. Dije, tratando de inyectar algo de calidez en mi voz. ¿Recuerdas la panadería? ¿Tartas de limón? Ella estaba en la cocina, lavando los platos. Me daba la espalda. Se detuvo, y por un largo momento, no hubo sonido más que el goteo silencioso del agua. Luego se giró. Su rostro estaba en blanco. ¿Tartas de limón, Liam? ¿Por qué íbamos a comprar tartas de limón? Su voz estaba desprovista de reconocimiento, desprovista de la habitual exasperación juguetona que expresaba ante mi apego sentimental al ritual. Sus ojos eran demasiado grandes, demasiado inmóviles. La sangre se me heló. Sara. Nuestra primera cita. La panadería de Elm Street. Compramos tartas de limón. Todos los años desde entonces. Frunció el ceño, o más bien, una imitación perfecta de un ceño fruncido surcó su frente. No lo recuerdo, Liam. Preferimos el pastel de manzana. Tarta de manzana. Sara odiaba la tarta de manzana. Era alérgica a la canela. Una repentina y vertiginosa ola de náuseas me invadió. Esta no era ella. No podía serlo. Mi esposa, mi Sara, nunca olvidaría algo tan profundamente personal, tan absolutamente nuestro. Sara. Susurré, mi voz temblaba. ¿De qué estás hablando? Eres alérgica a la canela, odias el pastel de manzana. Sus ojos se entrecerraron y la perfecta imitación de un ceño fruncido se hizo más profunda. No seas absurdo, Liam.
Siempre me ha encantado el pastel de manzana. Y entonces, lo volví a ver. Un parpadeo. En sus ojos, un cambio momentáneo de marrón miel a algo más oscuro, algo opaco y completamente ajeno. Su piel, que siempre había sido suave y cálida, pareció ondular por una fracción de segundo, como agua perturbada por una fuerza invisible. El olor enfermizo y dulce se intensificó, espeso y sofocante. «Tú no eres Sarah», balbuceé, tropezando hacia atrás, golpeándome contra el mostrador. Su sonrisa se ensanchó, estirando su boca imposiblemente. Demasiado ancha. No era una sonrisa humana. Sus dientes, antes solo un atisbo fugaz, ahora parecían alargarse, afilarse, brillando húmedamente bajo la luz de la cocina. El marrón miel de sus ojos se arremolinó, cambiando a un negro tinta, reflejando la luz como obsidiana pulida. Claro que soy yo, Liam. Siseó la cosa que se parecía a ella, el sonido no del todo humano, un susurro sibilante que parecía venir de todas partes a la vez. ¿Quién más podría ser? Y entonces, se movió. No como Sarah, no como ningún humano. Se deslizó por el suelo de la cocina, sus pies no se levantaban, sino que se arrastraban, como una babosa sobre una piedra mojada. Fue demasiado rápido, demasiado suave. En un instante aterrador, estuvo directamente frente a mí, su cara a pocos centímetros de la mía. Su aliento era asqueroso, el olor pútrido de la descomposición mezclado con esa dulzura empalagosa. Podía ver los pequeños, casi imperceptibles temblores bajo su piel, como si algo se retorciera bajo la superficie. Y sus ojos, ya no eran los de Sarah. Eran pozos sin fondo de pura y maliciosa inteligencia. Soy mejor. Susurró, la voz ya ni siquiera intentaba imitar la de Sarah. Era un sonido gutural y áspero que vibraba a través de mis huesos. Soy perfecta. Mi grito se ahogó en mi garganta. La empujé, con toda mi fuerza, sin importarme si lastimaba a Sarah. Pero no se movió. Era como empujar contra una roca sólida. Y mientras la miraba, mi horror aumentó un escalón más. De debajo del dobladillo de su camisa de manga larga, en la muñeca, vi un destello de algo completamente abominable. No piel. No tela. Sino un apéndice carnoso, multiarticulado, grueso y pálido, como un zarcillo, que se retraía rápidamente dentro de la manga. Esta no era mi esposa. Esto no era humano. Era algo que vestía su piel, vestía su rostro, vestía sus recuerdos como ropa prestada. Y estaba aquí. En mi casa. Conmigo. El pánico, puro y sin adulterar, me invadió. Mi mente gritó, corre. Pero mis piernas se sentían de plomo. La cosa, esta grotesca burla de Sarah, simplemente se quedó allí, mirándome, con sus ojos negros ardiendo. ¿A dónde vas, Liam? Ronroneó, su voz una escalofriante parodia de preocupación. ¿No quieres quedarte conmigo? Tropecé hacia atrás, mi corazón latiendo como un pájaro atrapado. La cocina, antes luminosa y acogedora, se sentía como una jaula. El aire era denso con ese olor pútrido y dulce, y ahora podía oír nuevos sonidos, un ligero chasquido húmedo de las paredes, un latido bajo y rítmico que parecía provenir de las mismísimas tablas del suelo bajo mis pies. La casa estaba viva. Y era hostil. Salí corriendo. No hacia la puerta principal, todavía no, mi instinto era simplemente huir, buscar un arma, encontrar una manera de entender. Corrí a la sala de estar, dirigiéndome al viejo atizador de la chimenea. Pero en el momento en que lo alcancé, la habitación cambió. No la habitación. Mi percepción. Las sombras se hicieron más profundas, retorciéndose en formas grotescas. Los muebles familiares parecían inclinarse, observarme. La cosa que era Sarah apareció de repente, bloqueando la entrada al pasillo. Se movía con una velocidad imposible, un borrón de movimiento.
Su rostro ya no intentaba mantener los hermosos rasgos de Sarah. La piel estaba estirada, casi translúcida, revelando la masa oscura y retorcida debajo. Su mandíbula se desencajó, cayendo imposiblemente bajo, un vacío negro del que emanaba ese siseo húmedo y sibilante. No puedes irte, Liam. Babeó, un hilo de fluido viscoso colgando de su barbilla. Ahora me perteneces. Grité, un sonido crudo y aterrorizado. Agarré el pesado atizador de latón, balanceándolo salvajemente. Golpeó algo suave, cediendo, y oí un golpe húmedo. La criatura retrocedió un paso, un gruñido bajo emanando de su garganta. Por un momento horrible, una sección de su pecho, donde el atizador había conectado, se abultó de forma antinatural, luego pareció encogerse hacia adentro, solo para reformarse, lenta y repugnantemente, como si su propia carne fuera fluida, adaptándose. No esperé. Me di la vuelta y corrí, desesperado. No hacia la puerta principal, la cosa estaba entre ella y yo. Subí las escaleras, de dos en dos, mi mente gritando por una escapatoria, cualquier escapatoria. El pasillo de arriba era una pesadilla. El papel tapiz se había desprendido en algunos lugares, revelando no yeso, sino un crecimiento oscuro, fibroso, casi fúngico debajo. El aire era denso y pesado, como respirar a través de una tela mojada. Podía oír el débil y rítmico pulso de nuevo, más fuerte ahora, como si la casa misma tuviera un latido, un pulso monstruoso y alienígena. Intenté la puerta del baño, cerrada con llave. Nuestro dormitorio, cerrado con llave. Cada puerta, cada ruta de escape, sellada. Una escalofriante realización me golpeó, las cerraduras no solo estaban echadas, estaban fusionadas. Fundidas en los marcos de las puertas. Esto no era solo una criatura, estaba integrada con la casa. La casa era parte de ella. Estaba atrapado. Luego, un destello de luz desde el final del pasillo, desde la vieja puerta del armario de la ropa blanca. No estaba completamente cerrada. Generalmente estaba bien cerrada, atestada de mantas y toallas. ¿Por qué estaba entreabierta? Mi mente, en su terror, se aferró a cualquier desviación de la norma. La abrí. Ya no era un armario de ropa blanca. El pequeño espacio había sido vaciado. La pared trasera había desaparecido, revelando un túnel oscuro e irregular, con un intenso olor a esa tierra dulce y pútrida. Era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que yo pudiera pasar. Una fauce cruda y abierta en el corazón de mi hogar. Y desde esa oscuridad, un sonido débil, casi imperceptible. Un gemido ahogado y desesperado. Mi corazón se detuvo. El gemido. Era débil, apenas audible sobre los sonidos de zumbido y chapoteo de la casa, pero estaba allí. Un sonido humano. Y sonaba a reconocimiento. Mi mente, clamando por respuestas, por Sarah, me impulsó hacia adelante. Me apreté a través de la estrecha abertura, las paredes ásperas y orgánicas del túnel raspando mi piel. El olor era abrumador ahora, una miasma sofocante de descomposición y algo más, algo metálico y espeso como sangre vieja. El túnel se retorcía hacia abajo, un pasaje tosco y sin luz. Me sumergí en la oscuridad absoluta, confiando en mis manos, sintiendo las paredes húmedas y viscosas. No eran de yeso. Eran carnosas. Pulsantes. Como el interior de algún órgano colosal y enfermo. Podía sentir cilios diminutos, casi imperceptibles, rozando mi piel, oír suaves sonidos de succión húmedos desde lo más profundo de las propias paredes. El gemido se hizo más fuerte, más cercano. Y mi sangre se heló, porque ahora lo reconocía. Era Sarah. Pero no era su voz fuerte y vibrante. Estaba rota. Aterrorizada. Me arrastré por la oscuridad sofocante durante lo que pareció una eternidad, pero que solo pudieron haber sido unos minutos. Luego, el túnel se abrió a una pequeña cámara irregular.
Estaba completamente oscura, pero un débil resplandor fosforescente emanaba de las propias paredes, una luz verde enfermiza que pulsaba con el mismo ritmo que el horrible latido de la casa. Y en el centro de esa cámara brillante, encadenada, no con metal, sino con gruesas y correosas hebras de esa misma carne orgánica y pulsante que formaba las paredes, encadenada a un pedestal de piedra oscura y supurante, estaba Sarah, o lo que quedaba de ella. Mi aliento se entrecortó. Un sollozo gutural se desgarró de mi pecho. Estaba desnuda, su cuerpo demacrado, cubierto por una fina capa translúcida de esa misma sustancia negra y viscosa que había encontrado en el armario. Su piel era pálida, casi gris, estirada sobre sus huesos. Su cabello, antes vibrante y espeso, estaba opaco y ralo, apelmazado con la sustancia oscura. Sus ojos, sus hermosos ojos color miel estaban abiertos, desorbitados por el terror, pero se veían apagados, sin vida, completamente derrotados. Volvió a gemir, un sonido débil y agudo, e intentó levantar la cabeza, pero estaba demasiado débil. Las cuerdas carnosas la sujetaban firmemente, clavándose en su carne en descomposición. Y entonces, lo vi. El verdadero horror. De su boca, de su nariz, de sus ojos, de docenas de orificios minúsculos que se habían abierto en su piel, delgados zarcillos negros, como raíces, se extendían hacia las paredes y el pedestal. No solo la sujetaban. Estaban alimentándose. Chupando la vida, la esencia, la misma Sarah de ella. Era una cáscara. Una batería. La cosa de arriba. El mímico. No solo la había reemplazado. Había crecido de ella. La estaba usando. Mi Sarah. Mi hermosa y vibrante esposa. Reducida a esto. Un recipiente vivo, moribundo, para alguna abominación inefable. Las lágrimas corrían por mi rostro, calientes y punzantes. Mi corazón era un trozo de plomo congelado en mi pecho. La rabia, un fuego primario y que lo consumía todo, cobró vida dentro de mí, superando momentáneamente el terror. Sarah. Grité, mi voz ronca, quebrada. Me adelanté, buscándola, desesperado por liberarla, por tocarla, por decirle que estaba aquí. Pero cuando mi mano se extendió, un suave y húmedo estallido resonó en la cámara. Uno de los zarcillos que la conectaban a la pared pulsó violentamente, luego se rompió. Y del pequeño orificio que dejó en su piel, un líquido espeso, blanco lechoso, mezclado con rojo oscuro, comenzó a supurar. Sus ojos, sin vida momentos antes, se fijaron en los míos. Un parpadeo. La más débil, más fugaz chispa de reconocimiento. Y entonces, lenta y agonizantemente, una lágrima se formó en la esquina de su ojo, deslizándose por su mejilla, dejando una raya limpia en su piel sucia. Y entonces su cabeza se desplomó hacia adelante. Su respiración, ya tan superficial, cesó. La luz en sus ojos se extinguió. Ella se había ido. Mi Sarah se había ido verdadera y completamente. El monstruo se la había llevado. La había consumido. Y yo llegué demasiado tarde. Un profundo zumbido sacudió la cámara. El resplandor fosforescente en las paredes se intensificó, bañando todo en una luz verde inquietante y enfermiza. Oí un sonido del túnel por el que había venido. Un arrastre. Un sonido húmedo y arrastrado. Lo sabía. Siempre lo supo. Venía por mí. El aire en la cámara se espesó, volviéndose casi gelatinoso. El hedor a descomposición y algo más, algo metálico y punzante, como ozono, me ahogó. Las paredes pulsaban más rápido, el brillo verde enfermizo se intensificó hasta una luminosidad casi insoportable. Podía oírlo. La cosa que había usado el rostro de Sarah. Estaba en el túnel, moviéndose con ese deslizamiento repugnante y antinatural. Cada átomo de mi ser me gritaba que corriera, pero mis pies estaban arraigados al suelo. No podía dejarla. No ahora. No así. Mi Sarah.
Mi hermosa Sarah. Reducida a una cáscara, su esencia robada, su cuerpo un terreno de alimentación para esta cosa. La rabia, ardiente y cegadora, regresó. Era un impulso desesperado y suicida, pero no me importaba. Si iba a morir, sería luchando por ella. Por lo que quedaba de su dignidad. Agarré un trozo irregular del pedestal de piedra supurante, sorprendentemente afilado. Su superficie era cálida, húmeda y pulsaba débilmente en mi mano. Me volví para encarar el túnel, mis ojos ardiendo, las lágrimas mezclándose con el sudor de mi cara. La primera parte emergió de la oscuridad. No su cara. No sus manos. Sino una extremidad. Un brazo grueso, pálido y segmentado, goteando fluido negro. Se estruyó de la abertura del túnel, tanteando el camino, como un gusano ciego. Luego otro. Y otro. Más de 2 brazos, más de los que cualquier humano debería poseer. Parecían retraerse y extenderse con cada pulso de la pared viva que los rodeaba. Luego, su cabeza emergió. Ya no era una grotesca parodia de Sarah. Era una verdadera pesadilla. La piel estaba desprendida en algunos lugares, revelando musculatura cruda y roja debajo. Su boca era una fauce abierta, hileras de dientes como agujas brillando bajo la luz verde. Sus ojos, múltiples, orbes negros brillantes, estaban incrustados en su cabeza deforme, rastreándome con aterradora precisión. Su cuello se estiró, alargándose, retorciéndose, como si intentara obtener una mejor vista. Y de su espalda, donde habría estado la columna vertebral de Sarah, una serie de gruesas placas quitinosas habían brotado, pulsando con ese brillo verde interno. Era una monstruosidad de horror orgánico y crudo. Una criatura nacida de carne humana y algo completamente alienígena. Siseó. Un sonido como 1000 serpientes enfadadas y comenzó a introducirse por completo en la cámara. Su cuerpo era una masa de extremidades retorciéndose y brillando, y carne distorsionada, demasiado grande para el espacio, sin embargo, parecía fluir, contorsionarse, para encajar. Se movía con una fluidez horrible, como una babosa hecha de pesadillas humanas. «Te la llevaste», grité, mi voz quebrada. «Te llevaste a mi Sarah». Me lancé, balanceando la piedra irregular con todas mis fuerzas restantes, apuntando a su cabeza. Se movió con una velocidad increíble, un borrón de carne pálida y zarcillos negros. La piedra impactó, pero no en su cabeza. Golpeó uno de sus muchos brazos gruesos y segmentados. Un crack húmedo resonó en la cámara. La criatura chilló, un sonido de dolor puro y sin adulterar que era de alguna manera peor que su horrible apariencia. El brazo, donde lo había golpeado, se estremeció violentamente, luego comenzó a disolverse. No sangrar de forma normal, sino derretirse, licuarse, la materia orgánica burbujeando y humeando en el suelo de piedra. Era como golpear una columna de ácido. Pero entonces, como si fuera una represalia, el brazo volvió a crecer. Una regeneración nauseabundamente rápida, con zarcillos brotando de la herida, entrelazándose, formando nueva carne con una velocidad inquietante. Ya se estaba curando. Retrocedí, horrorizado por la imposibilidad de ello. Era invencible. La criatura se abalanzó. Ya no era el lento arrastre viscoso de un momento antes. Fue una ráfaga aterradora e inhumana de velocidad. Sus monstruosas extremidades se dispararon, envolviéndome. Zarcillos gruesos y pálidos se envolvieron alrededor de mis brazos, mis piernas, mi torso, apretando, aplastando el aire de mis pulmones. El olor era abrumador, ácido. Me debatí, grité, luché, pero fue inútil. Su agarre era inmenso. Podía sentir sus numerosos ojos taladrándome, una mirada fría e inteligente. Eres mío. Siseó, su voz ya no remotamente humana, sino un coro de chasquidos guturales y deslizamientos, resonando directamente dentro de mi cráneo. Eres como ella. Un recipiente. Un huésped.
sentí un dolor agudo y punzante en mi costado. Uno de sus apéndices más pequeños, parecidos a agujas, había perforado mi piel. No era una garra o un diente, sino algo parecido a una probóscide hueca. Sentí un líquido frío y ardiente siendo inyectado en mi carne. Mis músculos se espasmaron incontrolablemente. Tenía la intención de hacerme lo que le había hecho a Sarah. Consumirme. Borrarme. Mi visión comenzó a nublarse. Puntos negros bailaban ante mis ojos. La cámara pulsaba violentamente, la luz verde destellaba. Oí un sonido lejano, casi olvidado. La sirena de un vehículo de emergencia. Lejana, afuera, en el mundo real. Alguien debió haber oído mis gritos. O quizás un vecino, alertado por el prolongado silencio de nuestra casa, había llamado. La criatura se detuvo, sus ojos negros parpadeando, sintiendo la perturbación. Por una fracción de segundo, su agarre se aflojó. Fue todo lo que necesité. Con una desesperada y primigenia oleada de adrenalina, impulsado por la imagen del cuerpo sin vida de Sarah, tiré, giré y me liberé de su agarre. El dolor fue inmenso. La carne se desgarró. Una sensación de ardor se extendió por todo mi lado derecho. Pero era libre. No miré hacia atrás. Me lancé al túnel, arañando, forcejeando, desesperado por escapar de su agarre. Oí un rugido de rabia pura y frustrada detrás de mí y el sonido de la criatura abriéndose paso a través de la estrecha abertura, su cuerpo raspando, chapoteando contra las paredes orgánicas. No me detuve. Me arrastré más rápido de lo que jamás creí posible, abriéndome paso por la oscuridad sofocante, el horrible hedor, las paredes húmedas y pulsantes. Arriba y arriba, hasta que salí de nuevo al pasillo en ruinas, jadeando, temblando, sollozando. La casa gritaba ahora. No solo a través de la criatura, sino la propia estructura. Las paredes lloraban fluido negro, las tablas del suelo se abultaban y crujían, las ventanas vibraban violentamente. Las sirenas de emergencia estaban más cerca ahora, ululando justo afuera. Todavía podía oír a la criatura detrás de mí, arrastrándose por el túnel, su volumen demasiado grande para el pequeño espacio. Estaba enfurecida. Bajé las escaleras a tropezones, ignorando la agonía en mi costado, ignorando la sangre que empapaba mi camisa. La puerta principal ya no estaba fusionada. Estaba entreabierta, astillada, como si alguien hubiera intentado forzarla desde afuera. El aire fresco y frío del mundo exterior, tan diferente de la podredumbre sofocante del interior, me golpeó como un impacto físico. Salí corriendo al porche, desplomándome en el césped, jadeando, temblando, sollozando. El mundo dio vueltas. Coches de policía, una ambulancia, luces rojas y azules intermitentes. Vecinos asomándose por sus ventanas, sus rostros marcados por la sorpresa y el miedo. Y detrás de mí, la casa. Nuestra casa. Era un horror vivo y respirante. Fluidos negros y viscosos resumaban de sus ventanas y puertas. Los mismos ladrillos parecían retorcerse. Un rugido bajo y gutural emanaba de sus confines, un sonido que me perseguiría en mis pesadillas para siempre. Luego, con un último gemido estremecedor, la casa pareció implosionar, emitiendo una ola de humo negro y pútrido. La estructura se retorció, colapsó hacia adentro, disolviéndose en un montón de tierra humeante y húmeda y masa orgánica. No ardió. No explotó. Simplemente, se desintegró. Como un organismo pútrido y podrido que finalmente exhala su último aliento. Lo último que vi antes de desmayarme fue un solo y largo zarcillo pálido, temblando en las ruinas humeantes, antes de que también se retraerá en la tierra. Me encontraron, medio muerto, sangrando, incoherente, delirando sobre monstruos y una esposa que no era una esposa. Encontraron el montón humeante e irreconocible donde solía estar mi casa. No encontraron nada más. Ni cuerpos. Ni rastro de Sarah. Ni evidencia de lo que había visto, más allá del trauma físico en mi cuerpo y la locura total e innegable en mis ojos. La policía investigó. Lo llamaron un colapso estructural inexplicable. Buscaron aceleradores, fugas de gas, sumideros.
no encontraron nada. Solo esa extraña, oscura e increíblemente fértil tierra que parecía pulsar débilmente bajo sus pies durante días después. Me dieron por un superviviente en shock, delirante, sufriendo de un trauma severo. Fui hospitalizado. Primero, por mis heridas. La herida en mi costado era profunda, extrañamente cauterizada, y no podían identificar que la había causado. Se curó con una rapidez inquietante, dejando una cicatriz elevada y violácea que a veces pulsa y cosquillea. Luego, por mi mente. Intentaron decirme que me lo había imaginado todo. Que el estrés de la vida, el envejecimiento natural de una casa antigua, mi dolor por una esposa que simplemente debió haber desaparecido, que todo eso conspiró para crear una pesadilla vívida. Me dieron pastillas. Muchas pastillas. Para las pesadillas. Para la ansiedad. Para la paranoia. Pero ninguna de ellas silencia los gritos en mi cabeza. Ninguna borra la imagen de Sarah, encadenada y consumida, o la cosa monstruosa que vestía su piel. Ahora estoy fuera, viviendo en un apartamento pequeño y estéril. Cada crujido del suelo me hace saltar. Cada sombra acelera mi corazón. Reviso las cerraduras obsesivamente, varias veces por noche. No puedo dormir con las luces apagadas, e incluso así, los veo. Los ojos negros y brillantes de la criatura. No confío en nadie. No del todo. Cada rostro que veo, cada gesto, lo escudriño. ¿Hay un parpadeo? ¿Hay un matiz de emoción que parece extraño? ¿Es esa una sonrisa que se estira un poco demasiado? ¿Es ese olor familiar que acabo de percibir solo un truco de la mente, o es esa descomposición dulzona y enfermiza? Dicen que estoy mejorando, que estoy aceptando la pérdida. Pero no perdí a Sarah. Ella fue tomada. Fue consumida. Y una parte de mí cree, no, sabe, que todavía está ahí fuera. Que no murió con la casa. Que simplemente se movió, o encontró un nuevo huésped, o quizás, yace inactiva, esperando. A veces, cuando estoy solo en la noche, juro que todavía puedo sentirlo. Esa sensación fría y ardiente en mi cicatriz. Un chapoteo suave y húmedo de las paredes de este nuevo y familiar apartamento. Y ese olor tenue y empalagoso, justo al límite de la percepción, como tierra húmeda y algo enfermizamente dulce. Y a veces, cuando me miro al espejo, veo un cambio sutil en mis propios ojos. Un brillo de algo frío. Algo que no estaba allí antes. Y a veces, todavía la oigo. No la risa de Sarah. No su voz. Sino ese siseo bajo y gutural. El que me dijo: soy perfecta. Y a veces, solo a veces, me pregunto si un pequeño trozo de esa perfección vino conmigo. Muy dentro. Esperando.